Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Ok, bien. El curso que vamos a iniciar el día de hoy es nuestro curso de especialización, metrados, costos y presupuestos en obra. Bien, ya todos ustedes ya me han ido conociendo en cursos anteriores. Yo soy la ingeniera Carmen Cáceres. Bueno, vamos a ver el temario de nuestro curso primero, ¿sí? Eh, Nuestro curso lo vamos a dividir en 3 partes, ¿sí? Nuestro primer módulo va a ser lo que son obras provisionales y trabajos preliminares. En él nosotros vamos a ver lo que son las construcciones provisionales, instalaciones provisionales y trabajos preliminares que se deben iniciar o que se deben realizar en obra antes de iniciar incluso pues con cualquier otro tipo de trabajo, como lo sería pues movimiento de tierras, ¿no? Que corresponde a una de las partidas de estructuras, u obras de concreto simple, concreto armado, estructuras metálicas, estructuras de madera, que vamos a tratar en el módulo número 2, ¿sí? En estos 2 módulos les voy a mostrar un ejemplo de cómo vamos a realizar nosotros los metrados, ¿sí? Para cada una de estas, para cada una de las partidas que tengamos en estas especialidades. Luego también finalmente dentro de nuestro curso vamos a ver lo que son los análisis de precios unitarios. Vamos a aprender a hacer un análisis de precios unitarios después de realizar también nosotros y aprender lo que son los metrados, cómo se van a realizar esos metrados también en una plantilla de metrados, ¿sí? Les voy a compartir también un formato en Excel donde ustedes van a poder elaborar sus propios metrados para cualquier tipo de obra en la especialidad de estructuras, ¿sí? Bueno, sabemos que todo proyecto es diferente, ¿sí? Pero el modelo que les voy a dar va a ser una base para que ustedes puedan aplicarlo también en otro tipo de proyectos, ¿sí? Bien. Empecemos con nuestro primer módulo, ¿sí? Que son las obras provisionales y los trabajos preliminares. Aquí les estoy mostrando algunas fotografías que se han tomado en una de las obras en las que he participado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es un tópico, que es parte de nuestras obras provisionales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, las obras provisionales que se han armado aquí están constituidas, o bueno, están trabajadas en paneles, con paneles de triple y su techo de calamina. Son obras que después de utilizadas van a ser retiradas, ¿sí? Una vez que culminemos con nuestra obra, estas obras tienen que ser retiradas. Por eso el nombre de obras provisionales, ¿sí? Por ejemplo, aquí también tenemos lo que son nuestros vestuarios, ¿sí? Las oficinas para la supervisión, para el equipo de obra, para el staff de obra, ¿no? Para el residente, oficina técnica, para la oficina de producción, ¿sí? Para la oficina de calidad. También tenemos que colocarle sus oficinas, ¿sí? ¿Y qué características deben tener estas obras provisionales? Bueno, deben estar también complementadas con trabajos o con obras preliminares que se tienen que hacer, o con instalaciones preliminares, provisionales, ¿sí? Tenemos que dotarlas de energía, por ejemplo, ¿no? O en nuestro comedor tenemos que dotarlo también de lo que es una instalación provisional de agua, por ejemplo, ¿sí? Para nuestros lavaderos. O colocar también lo que son nuestros lavaderos provisionales, por ejemplo, también en obra. Esto es parte también de las obras provisionales que tenemos que colocar. También están lo que son los servicios higiénicos, ¿sí? Las duchas para el personal.
¿ya? Y todo ello tiene que ser colocado e implementado antes de iniciar cualquier otra actividad dentro de nuestra obra, ¿sí? Tenemos también dentro de lo que son los trabajos preliminares, está incluido, bueno, luego de nuestras obras provisionales, lo que son los trabajos preliminares. Dentro de esos trabajos preliminares, ¿qué tenemos? Tenemos nosotros nuestro levantamiento topográfico, por ejemplo, ¿no? O nuestro trazo y replanteo inicial, o durante el proceso de la construcción, ¿sí? En esta imagen, por ejemplo, vemos que se está realizando ya el trazo para lo que son la excavación de zapatas, ¿sí? Por aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Y qué utilizamos o qué empleamos para realizar nuestros trazos? El topógrafo utiliza pues su estación total, ¿no? O su nivel, también puede utilizar para ir definiendo las alturas y los niveles dentro del área de construcción. Aquí les voy a presentar algunas de las partidas que deberían ser o deben ser consideradas dentro de obras provisionales y trabajos preliminares, ¿sí? Nosotros tenemos que ir definiendo siempre en nuestra planilla de metrados, o bueno, en nuestros metrados, el ítem, ¿sí? El ítem, el número de la partida que vamos a tener. La descripción de la partida viene en la segunda columna. La unidad en que vamos a medir esa partida y el metrado, que viene a ser la medición de esta partida o la cantidad de unidades que yo voy a tener para esta partida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos dentro de obras provisionales, como un subítem de la partida, o bueno, de la especialidad general, que serían obras provisionales, tenemos obras provisionales y dentro de ella tenemos las construcciones provisionales. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos almacén, oficina y caseta de guardianía. ¿Y cómo lo voy a medir yo? Lo voy a medir aquí, por ejemplo, en este caso, como un global, ¿sí? Y el global está medido como una unidad, ¿sí? Puede tener un almacén con su oficina y caseta de guardianías como un global, ¿sí? Las especificaciones o las características que va a tener este almacén, esta oficina y las casetas de guardianía, por ejemplo, dentro de mis obras provisionales, van a estar definidas dentro de las especificaciones técnicas del proyecto. Ahí me va a indicar qué medidas debe tener el almacén, qué medidas debe tener la oficina, ¿sí? Probablemente en unos proyectos donde tengamos algo más detallado, probablemente también tengamos los planos. Generalmente para este tipo de obras provisionales, que bueno, que van a ser retiradas finalmente, no se tienen los planos, ¿no?, de obra, pero sí tenemos las características que deben cumplir cada una de ellas dentro de las especificaciones técnicas, ¿sí? Eso en cuanto a acabados, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tipo de materiales puedo yo utilizar? Por ejemplo, yo les he presentado unas imágenes donde estamos utilizando pues unas obras provisionales donde se está utilizando paneles de triplay, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros podríamos tener probablemente un container dentro de esas especificaciones técnicas para lo que son oficinas de repente, ¿no? O para lo que es un almacén también, dependiendo siempre del tipo de obra. También dentro de esas obras provisionales vamos a tener lo que es el cartel de obra. Se coloca dentro de una partida porque en cada obra nosotros necesariamente tenemos que identificar a nuestra obra. Todas las obras deben estar completamente identificadas. Entonces, cualquier persona que pase por el exterior de nuestra obra sabe qué es lo que estamos construyendo. Dentro del cartel de obra se especifica el nombre de la empresa, el nombre del cliente, nombre de la supervisión, el monto del proyecto, ¿sí? Eso es lo que se especifica dentro de ese cartel. Aquí también tenemos los servicios higiénicos para el personal de obra. Esta partida generalmente se la mide por mes, ¿sí? Por ejemplo, la duración de esta obra es de 5 meses. Entonces, la cantidad de meses que yo voy a requerir de estos servicios higiénicos para el personal de obra son 5 meses, ¿sí?
y dentro de mi especificación técnica me va a indicar cuántos, por ejemplo, cuántos inodoros yo necesito. Y también eso depende pues de la cantidad de personal que yo tenga en obra para ir colocando el número de servicios higiénicos adecuado para la cantidad de trabajadores que yo vaya a tener en mi obra. Tenemos también lo que es cerco provisional, ¿sí? Ese cerco provisional debe estar alrededor de toda mi obra, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos un cerco provisional de triple, bien también puede ser un cerco metálico, por ejemplo, también en otro tipo de obras tanto más grandes, y se lo mide en metros, ¿sí? Eso es para todo el perímetro de mi obra. Dentro de las instalaciones provisionales vamos a tener lo que es agua y energía eléctrica, ¿sí? Esta agua para construcción y la energía eléctrica se lo mide también por mes, ¿sí? Es todo el agua y toda la energía eléctrica que yo voy a necesitar para mi obra, incluidas las instalaciones que yo voy a requerir. Por ejemplo, para mis lavatorios, para mis lavaderos provisionales, yo no requiero de agua. ¿Sí? Entonces tengo que hacer las conexiones necesarias para que mi obra esté aprovisionada de agua, ¿sí? O para poder colocar, por ejemplo, en obra tengo un punto de agua, para poder llevarlo hasta un tanque de almacenamiento de agua provisional también que vaya a tener. Eso también considerado dentro de estas instalaciones provisionales. En el caso de la energía, por ejemplo, para realizar la habilitación de encofrados, la habilitación de acero, necesito realizar el corte de madera, el corte de acero, entonces necesito y requiero de energía, ¿sí? Entonces también esa partida es considerada por mes. Luego, tenemos lo que es movilización de maquinarias y herramientas para la obra. Eso se lo considera como un global, ¿sí? Dependiendo de la magnitud de la obra, también es el monto que se debería pagar dentro de ese global de la movilización de maquinarias, de equipos para mi obra, ¿sí? Luego, dentro de trabajos preliminares, ¿qué más podemos tener? Por ejemplo, antes de yo realizar lo que es las excavaciones, por ejemplo, ¿no? O el perfilado y la nivelación de mi terreno, yo de repente tengo una obra antigua, ¿no? Entonces, dentro de esos trabajos preliminares que yo tengo que realizar, son los desmontajes, por ejemplo, de puertas, de ventanas, de elementos o estructuras metálicas que yo pueda tener en mi terreno, ¿sí? Eh, Esto de aquí, bien, lo podemos medir en metros cuadrados, como nos está indicando aquí, o bien se puede medir también en unidades, ¿sí? En unidades, por ejemplo, necesito desmontar, digamos, 10 puertas de 2 metros 10 de alto por 1 de ancho, entonces lo podría cuantificar por unidades. En este caso, como tenemos diferentes tipos de puertas, se los está colocando, por ejemplo, en metros cuadrados, ¿sí? Igual para el caso de las ventanas. Tenemos aquí en este caso también un desmontaje para techos, un desmontaje de techos, ¿no? De tabiquerías, de rejas, de tanques de agua, retiros de rejas, reubicaciones de rejas, ¿sí? ¿Qué más podemos encontrar dentro de esos trabajos preliminares? Demoliciones, por ejemplo, ¿no? Una vez realizadas ya los desmontajes que yo vaya a realizar, podemos continuar ya con las demoliciones, que va a estar dentro de los trabajos preliminares. ¿Y eso cómo lo medimos? Por ejemplo, si tengo que demoler cimientos de concreto sobre cimientos, columnas o cualquier tipo de estructura, yo lo voy a medir en metros cúbicos, lo voy a medir en volumen, ¿sí? También puedo medir lo que es las losas aligeradas, los pisos. Lo más práctico es medirlo en metros cuadrados, ¿sí? Rampas, veredas. Entonces yo lo mido en metros cuadrados. Voy a obtener el área, ¿sí? Me disculpan un momento, por favor. Necesito... A ver, un momento. Me disculpan un momento, voy a cerrar mi ventana. Parece que hay un poco de ruido de afuera.
Ok. Bien. Continuemos entonces. Bien. ¿Qué más vamos a tener después de realizar nosotros las demoliciones? Vamos a tener lo que es acarreo interno del material procedente de las demoliciones y su posterior eliminación. Esto siempre igual medido en metros cúbicos, ¿sí? Yo voy a tener un volumen después de esta demolición y voy a tener que acarrearlo hasta un punto para poder eliminarlo, ¿no? Luego, lo que les mostraba en las imágenes anteriores, voy a tener que realizar el trazo y replanteo preliminar, ¿sí? Ese trazo y replanteo preliminar, sobre todo para lo que son mi movimiento de tierras. ¿Y por qué varía el trazo y replanteo preliminar sobre el replanteo durante el proceso? ¿A qué se refiere cada uno de ellos? El trazo y replanteo preliminar, por ejemplo, lo voy a realizar para lo que, para lo que es mi movimiento de tierra. Y el replanteo durante el proceso ya va más referido a la parte de arquitectura, ¿sí? Por eso la variación en metrado, ¿sí? ¿Y por qué tengo más replanteo durante el proceso? Porque ahí ya voy a ir midiendo por cada piso construido, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es seguridad y salud en obra, que también debería estar considerado dentro de las obras provisionales, trabajos preliminares, y bueno, y seguridad en obra, que sería mi primer ítem, ¿sí? Voy a tener lo que es la elaboración y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo. Esta partida siempre va a estar presente en todos nuestros proyectos, ¿sí? Los equipos de protección individual, por ejemplo, que son nuestros EPPs, ¿sí? También están incluidos dentro de las partidas. Los equipos de protección colectiva, que son las mallas que voy a utilizar de repente, ¿no? Para poder cercar mis zonas de trabajo, las cintas de seguridad, la señalización temporal de seguridad que también está dentro de estas partidas, las capacitaciones en seguridad, ¿sí? Y todo lo referido a lo que es seguridad y salud en obra. Bien, en este momento yo les voy a mostrar ya lo que es el módulo 2 de estructuras, junto con el módulo 1, que son obras provisionales, ¿sí? Les voy a mostrar cómo es que vamos a realizar nosotros el metrado, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir realizando ese metrado? Después de analizar nosotros los planos que ya tenemos aprobados para nuestro proyecto. A ver, les voy a presentar aquí este proyecto, ¿sí? Aquí nosotros tenemos, bueno, este es parte del proyecto, este es un módulo, ¿sí? Para una institución educativa, es uno de los módulos que se van a realizar, ¿sí? Uno de 4 módulos. Entonces, nosotros tenemos que verificar o ver aquí qué es lo que vamos a ir metrando, ¿sí? Vamos a empezar aquí desde la parte de trazo y replanteo preliminar para que ustedes puedan ver cómo es que se va a ir metrando. Si hay preguntas o consultas, hasta el momento me las hacen saber. Y mientras les voy explicando cómo es cómo es que se realiza el metrado para cada una de nuestras partidas, también me hacen las consultas. No hay problema, me interrumpen para que todos nosotros podamos entender correctamente cómo es que se hacen los metrados, ¿sí? Esta parte es muy importante para ustedes. Bien. Les mencionaba, a ver, para poder nosotros realizar la medición de nuestro trazo y replanteo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que verificar el área de movimiento de tierras que yo voy a realizar. Aquí en esta imagen, ¿sí? O bueno, en este plano, podemos ver que nosotros tenemos nuestras zapatas, ¿sí? Tenemos zapatas, tenemos vigas de cimentación, ¿sí? Tenemos cimientos corridos aquí, en esta zona, ¿sí? Entonces, toda esta área debe ser ingresada dentro de nuestro metrado de trazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto?
vamos a medir el largo por el ancho. Por ejemplo, en este caso, nosotros aquí tenemos una distancia de 11 metros, ¿sí? Un ancho de 11 metros por una longitud de 9.59. Entonces, esto yo lo voy a trasladar a mi plantilla de metrados, ¿sí? Tengo aquí el largo, que era 9.59 metros, 9.59 metros por el ancho, perdón, el largo que era 11 metros por 9.59 metros, ¿sí? Aquí en esta plantilla, nosotros tenemos que identificar las partidas, la descripción, que es el trazo y replanteo preliminar, que yo lo llevo desde aquí, desde este resumen que yo ya debería tener previamente, ¿sí? De las partidas que yo voy a ejecutar dentro de mi proyecto. Tengo las unidades de medida, la cantidad de veces que se repite un elemento y las medidas de ese elemento, ¿sí? Entonces, la cantidad de veces que se repite este elemento es una vez, ¿sí? Entonces, yo tengo un largo de 11 metros por un ancho de 9.59 metros. Alto aquí no es aplicable porque nosotros estamos calculando área. La cantidad de veces que se repite es una vez. Entonces, yo coloco uno ahí. Entonces, el parcial de esto o la medida parcial de esto va a ser la cantidad multiplicada por el largo multiplicada por el ancho. Eso me va a dar un área de 105.49 metros cuadrados para trazo y replanteo preliminar, ¿sí? Entonces, aquí yo también le voy a colocar mi total, medido de esta forma. Mi total para trazo y replanteo, para este caso, para este módulo que yo estoy metrando, es 105.49. Lo vamos a marcar aquí. Ese es mi resultado, ¿sí? Hasta ahí. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna consulta? Bien. Ingeniera, buenas noches. Lo que está explicando no se está viendo en la pantalla. ¿No se está viendo en la pantalla? No, está en descripción, nada más, pero lo que está no... Uy, a ver, Estamos del inicio. a ver. Ahí se puede ver la Sí, ahora pantalla. sí. ¿Ahora sí? Sí, Ya. está... Ok. Muchas gracias, Nayib. Sí, estaba en pausa. Ok, vamos de nuevo entonces, ¿sí? A ver, les decía que para poder realizar nosotros el metrado, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro resumen de metrado, ¿sí? Aquí en este caso, ¿se puede ver el Excel? Sí, ¿verdad? Ahora sí. Ok. Vamos a tener nuestro resumen de partidas, ¿sí? Y vamos a ir metrando cada una de ellas. Vamos a empezar nosotros con el trazo y replanteo preliminar, ¿sí? Vamos a borrar aquí para que vean de dónde salió. Nosotros, en nuestro planito, vamos a tener el área donde vamos a hacer nuestro movimiento de tierras, donde vamos a plantar nuestra cimentación, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a medir nuestro largo por nuestro ancho. Por ejemplo, acá en el AutoCAD puedo ir midiendo, tengo un largo de 11 metros, ¿sí? Por un ancho de, a ver, vamos a medir aquí, de 11 metros, que es la distancia más larga, por 9.59. Esas medidas yo las voy a trasladar aquí. 11 metros por 9.59 metros, ¿sí? La cantidad de veces que se repite este módulo es una vez. Entonces voy a colocar en cantidad 1. El alto en este caso no es aplicable. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando un área, ¿sí? Entonces, el largo está expresado en metros, el ancho en metros, metro por metro me va a salir metro cuadrado. Entonces, vamos a multiplicar aquí la cantidad de veces que se repite por el largo por el ancho. Y este 105.49 va a ser el área de trazo y replanteo preliminar que yo voy a realizar para mi módulo, ¿sí? Para el módulo que les estoy presentando aquí, para el bloque 2, ¿sí? Esa va a ser mi área. Entonces, el total para esto va a ser el parcial que yo he calculado, ¿sí?
Bien. Hasta ahí tenemos preguntas. Ok. Le decía, si vamos teniendo dudas o consultas al respecto de los metrados, pues no hay problema, no, me van interrumpiendo, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, vamos a ir viendo qué más podemos ir metrando aquí. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo mi metrado para el trazo y replanteo preliminar. Ya tengo mi primer metrado. El replanteo durante el proceso les indicaba que se va a realizar durante el proceso de arquitectura. Lo vamos a dejar ahí todavía, ¿sí? Estas partidas de elaboración de seguridad y salud también las vamos a ir dejando ahí, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ya lo vimos en el point que tenemos un global de 1, podríamos colocarle. Por ejemplo, si yo tengo 30 personas que van a estar trabajando dentro de obra, para ese módulo le ponemos 30 equipos de protección personal, y cuando tenemos las unidades de global, vamos a colocar 1 también para cada una, se va a quedar en 1 para equipos de protección colectiva, señalización, capacitación y recursos. Cuando vean ustedes esta unidad de global, el metrado siempre va a ser 1, ¿sí? Luego, aquí viene. Tenemos lo que es excavación de zanjas para zapatas, ¿sí? Aquí tenemos nuestra excavación de zanjas para zapatas. Bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular ese volumen nosotros? Vamos a ir definiéndolo por módulo, por estructuras, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir viendo nuestras zapatas. La zapata número 4, miren, aquí tenemos la zapata 4, ¿sí? ¿Se ve? Esta es la zapata 4. Tenemos la zapata número 12, la zapata 4', ¿sí? Que esta de aquí es diferente de la de aquí, ¿sí? Tiene diferentes dimensiones. Tenemos la zapata 10, la zapata 11 y la zapata 9. Entonces vamos a tener una zapata 4. ¿Qué vamos a medir? Como estamos midiendo ahorita excavación, vamos a ver cómo vamos a metrar esto. Nosotros tenemos la medida de esta zapata 4, que es de 270, ¿sí? Que está identificado aquí, de 270 por 1,60. Esa medida nosotros lo vamos a trasladar aquí en nuestra planilla, 2,70 por 1,60. Y el alto, ¿cuánto va a ser el alto de ese volumen de excavación expresado en metros cúbicos? ¿Cuánto va a ser el alto para yo poder calcular ese volumen? Aquí vamos a identificar los cortes. Aquí, por ejemplo, en este plano tenemos una elevación típica de la zapata. Vemos que la altura de la zapata es de 50 centímetros. Entonces, nosotros también vemos aquí que nuestro nivel de falso piso, que también a su vez es el nivel de mi terreno, está identificado aquí, ¿sí? Y la diferencia de alturas entre mi fondo de zapata es 1,50. Entonces, ¿quién me dice cuánto sería la altura que yo debería tener para mi volumen de excavación? A ver si participamos, por favor, todos. A ver, ¿quién está aquí? 1,50 m. 1,50 m. Eso es claro. Sería hasta mi fondo de zapata. Pero aquí si nos fijamos en este caso, tenemos también un solado. Sería 1,60 m en total con el solado. Claro. Entonces, yo colocaría aquí 1,60 m, ¿verdad? 1,60 m. Bien. Entonces, la medida parcial sería la cantidad de veces que se repite esa zapata multiplicado por el largo, multiplicado por el ancho, multiplicado por el alto. ¿Sí? Y yo tengo mi volumen de excavación para esa zapata. ¿Sí? Vamos con la zapata número 4. 4'. Esta tiene una medida de 1,50, ¿sí? Por una medida de, a ver, aquí no me indica, pero podemos sacarlo del AutoCAD. 1,50 por 2,70 m, ¿sí?
Entonces, yo voy a colocar aquí en mi plantilla de metrados, tengo 1, que era 2, ¿cuánto les dije? 2 punto, a ver, 2.70, el ancho que era 1.50, y el alto, ¿cuánto sería en este caso? Como yo tengo una elevación típica de zapatas, aquí puedo identificar que todas las zapatas están a la misma altura y que todas las zapatas tienen su solado, ¿sí? Entonces la altura también va a ser 1.60. Vamos aquí otra vez. La cantidad de veces que se repite por el largo, por el ancho, por el alto, va a ser mi volumen de excavación, ¿sí? Y de igual forma voy a realizar para todas mis zapatas, ¿sí? Todas las zapatas ya vimos que se repetían solo una vez. Tenemos 6 zapatas, ¿sí? Entonces, vamos viendo aquí de manera rápida lo que vamos a ir metrando. Esta zapata número 12 tiene 1.25 por 1.30. Coloco 1.25 por 1.30. ¿El alto cuánto es? 1.60. El mismo procedimiento. Multiplico la cantidad de veces que se repite por el largo, por el ancho, por el alto. Y tengo mi volumen para esa zapata, mi volumen de excavación, ¿sí? Vamos con la zapata número 9. La zapata número 9, ¿sí? Está por aquí, que es de 1.50 por 1.50. Vamos colocando 1.50 por 1.50, el alto también es 1.60. Y vamos a copiar aquí la fórmula, ¿sí? Voy a tener 3.60 metros cúbicos de excavación. Para la zapata 10, vamos viendo aquí, es de 1.60 por 1.70. 1.60 por 1.70. Alto, 1.60. Volumen, igual, copio mi fórmula en la siguiente celda y voy a tener el volumen para esa zapata. Y finalmente tenemos aquí la zapata número 11, ¿sí? Que es 1.70 por 1.75. Colocamos aquí en nuestro cuadro 1.70 por 1.75. La altura, 1.60 m, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos el volumen de excavación para nuestras zapatas, ¿sí? Vieron que lo podemos calcular de forma rápida. ¿Cuánto nos hemos demorado? Pues ni 5 minutos, ¿sí? Ahora, ¿qué más tenemos que calcular aquí? Tenemos que calcular nuestras vigas de cimentación y nuestros cimientos corridos, ¿sí? Como ejemplo, les voy a calcular, vamos a calcular una de las vigas de cimentación, ¿sí? Y las demás ya las van a calcular ustedes como parte de su tarea, ¿sí? Este plano y esta plantilla de metrados se las voy a colgar también en el Drive para que todos puedan tener acceso. Aquí en este caso, vamos a ver la viga de cimentación 1 definido por ejes, ¿sí? A cada una tengo que ponerle su eje. Si vemos aquí, nosotros tenemos viga de cimentación 1, viga de cimentación 1. ¿Cómo voy a identificar eso yo en mi planilla de metrados si todas son iguales, ¿no? Vemos aquí, viga de cimentación, la tenemos también en el eje 1, también tenemos viga de cimentación 1. Es una viga típica también, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver la distancia que debemos medir. Ojo aquí, nosotros ya sacamos el volumen de excavación para las zapatas. Entonces, yo estaría cometiendo probablemente un error si yo mido desde aquí, ¿no? Digamos, desde donde termina esta primera zapata hasta donde corre mi viga completa. ¿Cuánto de largo tengo? 7.90. Pero a eso tengo que restarle el ancho de esta zapata, ¿verdad? Porque yo ya lo metré dentro del volumen de zapatas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Lo vamos a metrar entre ejes. Aquí yo tengo un ancho, ¿sí? De 3.25 entre el eje E y el eje F, que está también expresado aquí. En este caso está acotado, tengo 3.25. Entonces, se repite una vez, el largo es de 3.25, ¿sí? ¿Cuánto va a ser el ancho de esa viga de cimentación? Aquí me está indicando ya el ancho, si ustedes se fijan.
Primero, siempre en las vigas nos va a indicar el ancho, que en este caso es de 25 centímetros por 60 centímetros, que es el alto. Entonces, vamos colocando el ancho aquí, 25 centímetros, ¿sí? Ese es el ancho. Y la altura, ¿cuánto va a ser? Nos vamos otra vez a nuestra elevación típica, ¿sí? Aquí también tenemos las medidas de cuánto va a ser lo que yo voy a excavar, ¿sí? Desde nuestro nivel de falso piso, que en este caso coincide con nuestro nivel de terreno. Yo tengo hasta el fondo de la viga, tengo 1 metro. Pero ¿qué tengo aquí también? Tengo un solado. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen de excavación? ¿Quién me dice? Sería 1,10 m, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que considerar esta distancia, ¿sí? Desde mi nivel de falso piso, hasta aquí me está dando 1 metro, hasta el nivel del fondo de la viga, ¿sí? Y de altura de solado me da 10 centímetros. Entonces, tengo 1,10 m. Vamos a multiplicar entonces la cantidad de veces que se repite por el largo, por el ancho, por el alto. Y este es mi volumen de excavación para ese tramo de viga, ¿sí? Entonces, ya tengo este primer tramo que está entre los ejes E, F. Aquí le puedo colocar viga de cimentación, eje 1. Aquí quiero ser más específico. Entre los ejes E, F. Listo. Luego, voy a tener la viga de cimentación en el mismo eje 1, ¿sí? Entre los ejes F, H. Vamos a copiar esto aquí. Eso va a ser la viga de cimentación 1 en el eje 1, otra vez, pero ahora entre los ejes F, H. ¿Cuántas veces se va a repetir? Una vez, ¿sí? ¿Cuánto va a ser el largo? Yo lo tengo identificado aquí. Es la distancia entre las zapatas. ¿Cuánto es esa distancia? 3,40. 3,40. El ancho de esa viga también es de 0,25 y el alto va a ser el mismo, porque tenemos una viga de cimentación típica. Va a ser 1,10. Otra vez, va a ser la cantidad de veces que se repite por el largo, por el ancho, por el alto. ¿Sí? Ahí, vamos a cerrar esto. Vamos guardando aquí. Bien, entonces, queda de tarea para ustedes la viga de cimentación 1 en el eje número 3, ¿sí? Que sería este eje de aquí. La viga de cimentación en el eje E, en el eje F y en el eje H, que sería este de aquí, ¿sí? Vamos a ver con uno de los ejes, con el eje E vamos trabajando, a ver, ¿sí? Para dejarles uno más. En el eje E, ¿cuántas veces se va a repetir? Una vez. El largo, ¿cuánto va a ser? Yo ya tengo aquí la distancia, que es entre zapatas, en el eje E, que me dice aquí que es de 5,20 m. El largo va a ser 5,20, el ancho va a ser 0,25, que está identificado también aquí, ¿sí? Viga de cimentación 1, 25 por 60, 25 es el ancho. Y el alto, ¿por qué no es 60? Porque estamos hablando de volumen de excavación. Entonces tengo que considerar el nivel de mi terreno hasta el fondo donde voy a excavar, que era, ¿cuánto quedamos? ¿Cuánto dijimos que era? 1 metro hasta el fondo de la viga, más 10 centímetros del solado, que va a ser 1,10. Y vamos a multiplicar la cantidad de veces que se repite por el largo, por el ancho, por el alto. ¿Sí? Bien, entonces queda de tarea la viga H, la viga en el eje F y la viga en el eje 3. Queda de tarea para ustedes. ¿Sí? Vamos a ver ahora el cimiento corrido. ¿Cómo podemos metrarlo? Aquí vemos que tenemos cimientos corridos, ¿sí?
¿Cómo sabemos eso? Aquí tenemos un corte. Este corte nos manda al detalle C, ¿sí? En el detalle C tenemos lo siguiente, que tenemos un cimiento corrido, ¿sí? ¿Qué características tiene este cimiento corrido? Tiene un ancho de 60 centímetros por un alto de 60 centímetros. Sobre el cimiento corrido tengo el sobrecimiento. El nivel de falso piso, que coincide con mi nivel de terreno en este caso, me va a dar la altura que yo voy a excavar. ¿Cuánto sería aquí la altura? Sería estos 40 centímetros más estos 60 centímetros, que sería 1 metro, ¿sí? Entonces, yo ya voy colocando aquí esos datos. Cantidad de veces que se repite. Una vez, el ancho, que es de 60 centímetros, el alto, que es 1 metro, ¿sí? Y el largo, ¿cuánto sería el largo? Aquí yo tengo diferentes. Si nos fijamos, aquí tenemos este tramo de aquí, que es cimiento corrido, este tramo de aquí, que también es cimiento corrido, y este tramito de aquí, que también es un cimiento corrido, ¿sí? Eso probablemente para las divisiones. Entonces, vamos midiendo aquí. ¿Cuánto sería el largo? Sería 1.84. Vamos colocando aquí el largo 1.84. ¿Cuánto sería el parcial? Sería la multiplicación de todos estos valores. Y me da como volumen de excavación 1.10. Ahora, ¿cómo hago para medir este tramo que tengo aquí en L? A ver, podemos realizar un corte aquí, ¿sí? Vamos a ponerlo con otro color. A ver. Este color lo ponemos aquí. Y vamos a medir esta distancia. ¿Sí? Tengo 1.58. Aquí una vez, 1.58 por el ancho, como es un detalle típico, todos los cimientos corridos tienen el corte C, el ancho es 60 centímetros, la altura igual va a ser 1 metro, y va a ser la misma fórmula que yo voy a aplicar para poder hallar el volumen. En este caso me sale un resultado de 0.95. Ahora, ¿cómo haría aquí para medir este volumen de este cimiento corrido? Si nos fijamos aquí en este caso, yo tengo una viga de cimentación que cruza por el cimiento corrido, ¿sí? Entonces, este volumen de excavación, yo ya no lo puedo medir aquí. Yo ya no puedo sacar mi medida desde aquí hasta el final. Tengo que realizar un corte hasta la viga de cimentación porque si no estaría duplicando el valor, ¿sí? Hasta aquí yo tengo, a ver. Ay, puedo medir desde aquí, ahí, hasta acá. ¿Cuánto tengo? 3.49. Entonces, yo voy a colocar aquí ese largo de 3.49, pero le voy a restar los 25 centímetros del ancho de la viga, ¿sí? 3.49, que es el largo total de ese cimiento, menos los 25 centímetros de viga, que yo ya lo tengo metrado aquí, ¿sí? Para no repetir ese metrado, para no repetir ese volumen. La cantidad de veces que se repite es una vez, el ancho es 60 y el alto es 1 metro. Aquí voy a copiar, entonces, esa fórmula nuevamente, ¿sí? Y aquí voy teniendo mi volumen. De igual forma, lo vamos a hacer para este tramo, ¿sí? De igual forma. Voy a medir aquí el largo para este 0.85, lo voy a colocar aquí, 0.85, ¿sí? Y para el otro tramo, ¿cuánto es? Para ir avanzando, es 0.83. Es 0.83.
va a ser igual, aquí va a ser una vez que se va a repetir para ambos, ¿sí? El ancho igual va a ser 0,60 para ambos y en la altura va a ser 1. Copio nuevamente mis fórmulas aquí. Listo. Y ya tengo mi volumen de cimiento corrido. ¿Tengo más cimientos corridos? Ya no. Entonces yo ya tendría aquí mi volumen de excavación. ¿Cómo voy a hacer aquí? Voy a sumar todo lo que he calculado para zapatas, para las vigas de cimentación, ¿sí? Y para el cimiento corrido. ¿Ok? Y este va a ser mi volumen de excavación. Claro que me estaría faltando aquí realizar el cálculo para esto que les va a quedar de tarea a ustedes, ¿sí? Para estas vigas de cimentación. Y con eso ya completaríamos el volumen total para las excavaciones de zanjas y zapatas. ¿Sí? Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta para poder continuar a la siguiente partida? Ok, continuemos entonces. Dentro de mis partidas también tengo lo que son obras de concreto simple, ¿sí? En este caso vamos a metrar lo que son las áreas para mi solado, ¿sí? Acá me está indicando que tengo un solado para zapatas con un espesor de 4 pulgadas, que viene a ser pues los 10 centímetros, con una resistencia de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Para nosotros metrar el solado, siempre lo metramos o lo expresamos en metros cuadrados, ¿sí? Pero ¿por qué no lo expresamos en metros cúbicos si es concreto? Pues porque nosotros siempre, en cualquier caso, en cualquier tipo de obra, tenemos que medirlo pues como un área a ese solado, ¿sí? Siempre lo vamos a medir así. Entonces, empecemos. Tenemos ya las medidas de la zapata número 4 hasta la zapata número 11, ¿sí? Entonces, yo puedo copiar esto de aquí. Aquí ya tengo estas medidas, el largo, ancho y alto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a copiar y el número de veces que se repite incluso, vamos a copiar y lo vamos a colocar aquí. Listo. Yo ya tengo las medidas que yo he calculado ya hace un momento. ¿Y cómo va a ser el cálculo aquí? Voy a multiplicar el número de veces que se repite por el largo, por el ancho. Y yo ya tengo el área. Vamos a copiar la fórmula. Vamos a darle copiar. Y vamos a pegar aquí la fórmula. Hasta. Yo ya tengo mi área para el solado. Vamos aquí, le damos sumatoria. ¿Sí? Y este es el área de solado que yo tengo, expresado en metros cuadrados, y voy a tener 17.94 metros cuadrados de solado. ¿Sí? Continuamos con la siguiente partida. Esto para concreto simple. Nosotros ya tenemos lo que son los cimientos corridos, ¿sí? Este es nuestro corte para cimiento corrido, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo ya tengo el largo, tengo el ancho y la cantidad de veces que se repite, ya lo calculé aquí, ¿sí? Entonces, de igual forma, vamos a copiar el largo, el ancho y la cantidad de veces que se repite, ¿sí? ¿Qué nos falta a nosotros aquí? ¿Por qué no es este mismo alto que el volumen de excavación? ¿Por qué? Porque aquí, porque ese era para hallar el volumen de excavación, pero yo para hallar el volumen de concreto, tengo que verificar en el corte cuánto me dice que debo colocar de concreto para ese cimiento corrido, ¿sí? El alto aquí está indicado como 60 centímetros. Vamos aquí a nuestra tablita nuevamente, a nuestro Excel, colocamos 0,60. ¿Sí? Ese va a ser el alto para mi concreto. Entonces, yo voy a colocar
el número de veces que se repite multiplicado por el largo, por el ancho, por la altura, ¿sí? Y este es mi volumen de concreto para cimientos corridos. Aquí voy a realizar la sumatoria también de estos parciales, y este va a ser mi volumen de concreto para cimientos corridos. Voy a tener 3 metros cúbicos. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Tenemos dudas, consultas, preguntas sobre cómo se realiza este metrado? ¿Fácil? ¿Difícil? Ingeniera, una consulta. Lo que está explicando ahorita, ¿eso lo va a mandar al correo? Sí, se los voy a colgar en el Drive. Winnie se los va a hacer llegar a todos ustedes también. Para Para que poder puedan, desarrollarlo. sí, para que lo puedan desarrollar. ¿Sí? Allá. Les voy a Listo. entregar el plano en AutoCAD y les voy a entregar el plano en PDF también para que lo puedan visualizar. ¿Sí? No hay ningún Ya. problema. Gracias, ingeniera. Sí, y todos, todo ese plano, bueno, felizmente que tiene las acotaciones también, ¿sí? Entonces no hay problema para que puedan sacar sus metrados. Bien, luego, para lo que son las zapatas ahora, tenemos zapata, bueno, tenemos concreto en zapata. Esto ya vendría a ser un concreto armado, ¿sí? Eso corresponde a lo que es concreto armado. Entonces, aquí nosotros también ya tenemos estas dimensiones, estas medidas, ¿sí? ¿Dónde las hemos obtenido? Aquí en nuestro movimiento de tierras. Tenemos el largo, el ancho, pero lo que sí va a cambiar aquí es el alto, ¿verdad? Porque aquí 1.60, este 1.60 era la altura de excavación, ¿sí? Que no va a ser la misma que la altura de concreto, ¿sí? Tengo las medidas largo y ancho. Ahora vamos a verificar cuánto es el alto. Aquí tenemos nuestro corte, ¿sí? Esta es una zapata típica. Entonces, todas las zapatas tienen la misma altura, ¿sí? ¿Cuánto nos indica aquí? 50 centímetros de altura para la zapata. Aquí nosotros vamos a colocar en el alto 50 centímetros. Y para todas, pues, es lo mismo. 50 centímetros para todas, ¿sí? Entonces yo ya puedo calcular mi volumen de concreto de resistencia 210 para mis zapatas, ¿sí? Multiplicando la cantidad, el largo, el alto y el ancho, y esto me va a dar el volumen en metros cúbicos. Aquí voy a copiar mi fórmula, ¿sí? Ay, ¿qué pasó? Era 0.5, ya está. Entonces yo ya tengo mi volumen total para zapatas. ¿Cómo calculo? ¿Cómo lo obtengo? Con la sumatoria de los parciales, que va a ser 8.97 metros cúbicos, ¿sí? Aquí tengo mis unidades. Aquí le colocamos las unidades, nos falta colocar metros cúbicos, ¿sí? Ahí está. Esa es la cantidad que voy a tener de concreto. Ahora, ¿qué más necesito medir? Necesito medir también lo que es la cantidad de acero. ¿Y cómo hacemos para medir la cantidad de acero? Bueno, cuando tengo volúmenes es más fácil realizar la medición geométrica, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo hacemos para medir el acero? Bien, vamos trabajando con una de las zapatas, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cómo se mide el acero. ¿Dónde está la zapata 4? Aquí está. Esta es mi zapata 4. A ver, vamos a marcar aquí. Esta es mi zapata número 4. A ver qué color le ponemos. Un azul le ponemos. No hay azul aquí en esto. ¿Sí? Entonces, verificamos aquí que nos está indicando que tenemos acero de media a cada 15 centímetros en ambos sentidos. Eso es lo que nos indica
esta nomenclatura. Diámetros de media pulgada a cada 15 centímetros en ambos sentidos. Entonces, esa va a ser la separación de mi acero, ¿sí? Veamos aquí. Dentro de las especificaciones técnicas, a nosotros nos va a indicar cuánto es la separación que debemos dejar o cuánto es el recubrimiento que le debemos dejar a nuestros elementos estructurales. Nos vamos acá a las especificaciones técnicas del mismo plano y verificamos. Nos dice que el concreto vaciado contra el suelo es de 7.5 centímetros. El concreto en contacto con suelo expuesto al ambiente, 7.5 centímetros. ¿Sí? Esto, ¿a qué me hace referencia? Me hace referencia, pues, al concreto, el concreto que yo voy a tener para mi cimentación. En este caso, aplica para lo que es mis zapatas. ¿Sí? Entonces, vamos a tener aquí. Tenemos la distancia de las zapatas, ¿sí? ¿Esta zapata de cuánto es? Es de 2,70 por 1,60. Vamos, la dibujamos aquí, para este caso, para poder explicarle. Tengo una zapata de 2,70 por 1,60. Por 2.70, 1,60. Voy a cerrar ahí. Entonces, ¿qué me dice? Que yo tengo que recubrir a todo el extremo a esta zapata en 7.5 centímetros. Es decir, el acero que yo voy a colocar no puede estar en contacto con el terreno natural, ¿sí? Esta es una vista en planta de la zapata. Entonces, yo voy a empezar aquí a dibujar. Debe estar separado 7,5 centímetros, ¿sí? En este caso, aquí también. Vamos a copiar esto aquí para poder dibujar lo que va a quedar al centro de mi zapata. En ambos sentidos. A ver. Vamos a copiar aquí. Listo. Esto que estoy colocando aquí al centro, a ver, lo vamos a colocar con otro color para que se pueda ver. Bueno, esta sería lo que vemos aquí, a ver, en amarillo, sería el borde de mi zapata, ¿sí? Y lo que está marcado en rojo hacia adentro, ¿sí? Sería hasta dónde yo puedo colocar mi acero, ¿sí? Venga, que sería aquí, en este rectángulo que está aquí en rojo, ¿sí? ¿Y eso para qué me va a servir? Me va a servir para poder identificar la longitud del acero, ¿sí? Y la distribución que va a tener ese acero, ¿sí? Estos serían mis bordes del acero, hasta donde yo lo puedo colocar. Vamos aquí a nuestro plano, que me está indicando cada cuánto se va a separar. Me dice que mi acero se va a separar cada 15, en ambos sentidos. Entonces, empecemos, dibujemos aquí. Vamos a separar ese acero, lo vamos a colocar a 15 centímetros de separación. Vamos a tener 2 aceros, hasta ahí tenemos 2 aceros en ese sentido. Contamos, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Tenemos 18 aceros en la longitud más larga, ¿sí?
¿Y qué puedo hacer, pues, para no estar dibujando zapata por zapata? Vamos aquí a nuestro Excel. El número de veces que se va a repetir ese acero va a ser la longitud, ¿sí? La longitud que es 2,70 m, ¿sí? Colocamos aquí nuestra fórmula, voy a agrandar un poco para que lo puedan visualizar todos. Va a ser 2,70 m, le resto los 7,5 centímetros que tengo a cada lado, 0,075 centímetros, por 2 veces, porque es en ambos, en ambos extremos que yo tengo que restarle, ¿sí? A eso, yo lo voy a dividir entre los 15 centímetros que yo lo debo separar, más una unidad. ¿Cuánto me va a dar? 18, ¿sí? Entonces, esta fórmula me va a servir para yo no estar dibujando aquí mi acero, ¿sí? Como lo he dibujado aquí. Hemos contabilizado aquí 18 aceros, que es lo que nos va a entrar dentro de ese espacio. Bueno, es la cantidad de varillas de acero que yo voy a utilizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo sacamos? 2,70 m, que era esta longitud de aquí, ¿sí? Es esta longitud de aquí, 2,70 m, ¿sí? Y yo le voy a restar el recubrimiento, que es centímetros, que yo tengo hasta aquí, ¿sí? Los 7,5 cm. Aquí, 7,5 cm. En ambos extremos. Le estoy restando ahí, para cada extremo se repite, entonces son 2 veces. A este 2,70 menos lo que le he restado de recubrimiento lo divido entre los 15 centímetros, que es la separación entre cada una de las varillas, y le aumento una unidad, ¿sí? Y esa va a ser la cantidad de veces que se va a repetir ese elemento. Ahora, yo necesito definir, perdón, esto de aquí iría aquí en la cantidad de veces que se repite. Las veces que se repite es una zapata, ¿verdad? Y la cantidad de veces que yo voy a tener mi acero son 18 veces. Entonces, ¿cuál es la longitud que yo voy a tener de ese acero? Serían 1,45 centímetros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener cuidado aquí. Ojo, porque esa zapata o ese acero en la zapata también tiene unos dobleces, tiene un gancho, si nos fijamos aquí, ¿sí? ¿Que es de cuánto? De 25 centímetros para este caso en ambos extremos. Entonces, a la distancia o la longitud que yo tengo para mi parrilla, tengo que aumentarle también la distancia que yo tengo para los ganchos que estoy colocando aquí, para los dobleces, ¿sí? Entonces, ¿cuánto era la distancia? Va a ser 1,60, aquí lo vamos a poner como fórmula, 1,60 menos, 1,60 menos el punto 0,75, que es el recubrimiento, multiplicado por 2 veces, más el punto 25, ¿sí? El 0,25 de doblez para los dos lados del acero. Esta es mi distancia. Esta va a ser entonces mi longitud de acero, ¿sí? Que es todo esto de aquí. Esto de aquí, ¿sí? Va a ser de 1,25. Ese acero que yo voy a tener. Ahora, tenemos que el acero es de media pulgada. Entonces, vamos aquí a nuestra presentación. Aquí yo les estoy mostrando una tablita donde están los diámetros de aceros, las áreas nominales y los pesos nominales del acero. Yo a mi acero siempre lo voy a meter como en kilogramos, ¿sí? Lo tengo que sacar en peso. ¿Eso para qué? Para que nosotros podamos hacer el requerimiento de acero en peso, ¿sí? Así es como nos venden a nosotros el acero. En grandes cantidades nos venden de esa forma. Entonces yo tengo que colocarlo así. Entonces, si nos dice que tenemos una
una dimensión de media pulgada para mi acero, ¿cuánto será el peso de mi acero? Va a ser 0.994, que ese es el peso en kilogramos por metro, ¿sí? Entonces, vamos aquí a nuestro cuadrito otra vez. El coeficiente que voy a colocar aquí va a ser el 0.994, que es el peso en kilogramos. Les voy a poner aquí. Peso en kilogramos por metro de acero, ¿sí? Que es 0.994. Entonces, yo voy a tener aquí el parcial en peso de mi volumen de acero, que va a ser el número de veces que se repite la zapata por la cantidad de aceros que tengo, por la longitud, por el peso por cada metro de esa varilla de acero de media en específico, ¿sí? Que me va a dar un peso total de 34.89. Ahora, yo también tengo que calcular el acero en el otro sentido, ¿sí? Que es en este sentido. Entonces, aquí yo tengo un ancho de 1.60. Veces que se repite una. Entonces, aplicamos otra vez nuestra fórmula. Va a ser en un ancho de 1.60, le voy a restar el 0. O bueno, los 7 centímetros y medio multiplicado por 2 veces, ¿sí? Para ambos extremos, dividido entre los 15 centímetros de separación más 1. ¿Sí? Y aquí nos damos cuenta que la cantidad de acero es, la cantidad de veces que se va a repetir esa varilla es de 10.66. Entonces, ¿a cuánto lo redondeamos? Vamos a redondear a 11, ¿sí? ¿Y qué pasaría si, qué pasaría si en lugar de 10.66 me sale 10.44? ¿A cuánto lo redondearía? A ver, ¿quién me dice? ¿Lo redondeo a 10 o lo redondeo a 11? A ver, Robert. Sí, a 11 sería porque está pasando ya de las medidas. Claro, sí, ¿verdad? Si a mí me sale 10.44 varillas, entonces ¿a cuánto lo tengo que redondear? Al mayor lo redondeo. Y si me sale 10.1, ¿a cuánto lo redondeo? 10.1 a 10. A un Lo redondeo a centímetro. 11 también. A 11 también. Ya. Sí, también lo redondeo a 11, porque yo no puedo, no puedo afectar la Ya. distribución de mi acero. Sabemos que la distribución del acero, si a mí me dicen a cada 15, o sea, el máximo de separación que puede haber entre acero es de 15 centímetros. No puede ser mayor. Puede ser menor, pero no puede ser mayor. Siempre. Entonces, nosotros tenemos que cuidar esa parte. Por eso siempre aquí lo redondeamos al mayor, ¿sí? Si me sale 10.1 ya es 11. Si me sale 10.2 es 11. ¿Sí? Si me sale 10.05 sigue siendo 11. ¿Sí? Nosotros Para que no tenemos que haya... cuidar esa distribución de acero. Si me dice a cada 15 centímetros, yo tengo que velar porque esa separación sea como máximo a cada 15. No puede ser más. La separación puede ser menor, puede ser a 14 centímetros, a 13 centímetros, pero no puede ser a 16, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Bien, ¿cómo calculo la longitud? La longitud va a ser entonces, aquí en este caso, el 2.70, ¿sí? Voy a colocar aquí, más 2.70 menos el recubrimiento, que es 2 veces 0.075, expresado en metros, los 7.5 centímetros, ¿sí? Más 2 veces el 0.25, que es el doblez que tiene esa malla, ¿sí? Entonces la longitud de, de, esa, de esa varilla va a ser de 3.05 metros, ¿sí? Ese acero también es de media, entonces el coeficiente o el peso nominal que yo tengo va a seguir siendo 0.994. Colocamos aquí 0.994. Y
el peso que voy a tener para esa parrilla va a ser la multiplicación de todos estos elementos. Las veces que se repite la cantidad, la longitud, por el coeficiente. Y esta es la cantidad de acero que yo tengo. ¿Sí? Eso para mi zapata número 4. Vayamos con la siguiente zapata. ¿Sí? Vayamos con la siguiente zapata a modo de ejemplo. Y las demás también las van resolviendo ustedes. ¿Sí? Vamos aquí entonces. Zapata número, a ver, continuemos con la zapata número, ¿cómo estábamos? ¿En qué orden estábamos aquí? Zapata 4'. Vamos entonces con esa zapata. Zapata, vamos a colocar aquí. Zapata, Z, 4'. ¿Sí? En este caso también tenemos acero de media a cada 15, ¿sí? En ambos sentidos. En ambos, las veces que se va a repetir, va a ser una vez. Nosotros ya tenemos para nuestra zapata las dimensiones. ¿De cuánto eran esas dimensiones? De 2,70 por 1,50. Entonces, vamos aquí. Vamos a hallar, vamos a colocar los 2,70, el paréntesis, 2,70 multiplicado al que le vamos a restar, perdón, 2 veces el 0, los 7,5 centímetros, 2 por 0,075, ¿sí? Ya esto lo voy a dividir entre 0,15 y le voy a aumentar la unidad. ¿Cuánto me da? 18 también me da. ¿Sí? Ah, para ambas era igual, ¿verdad? Para ambas zapatas. Ya. Y en la otra tengo un ancho de 1,50. Bien. Ahora, la longitud va a ser 1,50, ¿sí? Le resto los 7 centímetros de recubrimiento, ¿sí? Y le aumento las 2 veces, los 2 dobleces que tiene de 25 centímetros. Me va a dar una longitud de 1,85. ¿Sí? El coeficiente aquí, para estos casos, también va a ser el mismo, porque estamos empleando acero de media, y la fórmula para ambos va a ser igual. Aquí, en el otro sentido, que sería en este, ¿sí? ¿Cuánto va a ser la distribución, perdón, en este sentido? ¿Cuánto va a ser la distribución de mi acero? Va a ser el 1,50 que tenía aquí, ¿sí? Más 1,50, ¿sí? Al que le voy a restar las 2 veces los 7 centímetros y medio. A eso lo voy a dividir entre los 15 centímetros que yo tengo, ¿sí? Y le voy a aumentar una unidad. ¿Cuánto tengo? Tengo 10 varillas. ¿Sí? Tengo 10 varillas. Este sí me sale como número entero. No tengo problema ahí. La longitud, ¿cuánto va a ser? Va a ser los 2,70 que yo tengo, ¿sí? 2,70, al que le voy a restar los 7 centímetros y medio, y le voy a aumentar las 2 veces en que yo voy a hacer el doblez, que es 25 centímetros. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo aquí lo que es mi acero para estas dos zapatas. Yo ya lo tengo en peso. ¿Sí? Ahora, ustedes van a continuar con las otras zapatas. Las voy a dejar por aquí. De igual forma, le van a colocar su acero de media. En ambos sentidos también le van a calcular. ¿Sí? Para la zapata 12 y para la zapata 9, 10 y 11. ¿Sí? Lo mismo para cada uno. Ya se los voy a dejar aquí así.
Ingeniera, disculpe, ¿me puede repetir de la zapata, de la 4, se llama, cómo resolver? Hasta una parte no mal entendido. Ya, ok, sí, claro que sí. A ver, de la Zapata zapata número 4, 4. sí, Ok. la 15, donde está 18, 185, ya, para que salga 100, Para que salga el 1.85, para que salga el 1.95, ¿sí? sí, Para la esa, longitud o para la cantidad. la cantidad y la longitud, eso es lo que quiero mirar, para que salga 18 y el otro 1.85. Ya, ok. Vamos de nuevo a nuestro planito, ¿sí? Vamos aquí. Aquí nosotros sabemos que tenemos nuestra zapata, ¿sí? Esta zapata tiene 2,70 m por 1,60 m. También sabemos que tenemos que dejarle un recubrimiento para colocar el acero. El acero es este que está aquí en medio, ¿sí? El que está Sí, pintado de rojo, claro. ¿sí? Si yo contabilizo todos estos aceros a una separación de 15 centímetros, Ya. ¿sí? Yo voy a tener 18 unidades, ¿sí? Ahora, para yo no estar dibujando pues mi acero cada 15 centímetros, entonces yo tengo la posibilidad de aplicar una fórmula, ¿sí? ¿Y cómo va a ser mi fórmula? Eso quiero saber, ¿no? Sí, lo vamos a colocar aquí de nuevo. Va a ser los 2,70 m que yo tengo aquí, ¿sí? Estos 2,70 m de aquí, Ya. ¿sí? Estos 2,70 m, a los cuales le voy a quitar el recubrimiento para hacer mi distribución de acero. ¿Y cuánto es el recubrimiento? Es 0.70. 0.075. 0.75. Sí. Que son 7,5 centímetros, expresado en metros, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya. A esos 0.075 centímetros y medio, a esos 7,5 centímetros y medio, yo lo multiplico por 2. ¿Por qué lo multiplico por 2? Porque yo tengo que dejar mi recubrimiento de 7,5 centímetros aquí A y ambos 7,5 lados. centímetros aquí, en ambos lados. ¿Sí? Ya, bien Entonces, entendido. ahí lo multiplico por 2. Listo. Ahora, mi distribución de acero en mi plano, ¿qué me dice a cada cuánto es? Acá 15. A cada 15 centímetros, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí lo voy a dividir entre 15 centímetros. Perdón, entre 0.15 centímetros. ¿Sí? Ya. Y le voy a aumentar a todo eso, voy a poner aquí entre paréntesis para que pueda entender mejor. A todo eso, yo le voy a aumentar una unidad. Y me va a salir los 18. ¿Qué pasa si yo no le aumento esta unidad? Ahí sí, sí. Me Ah, ya. va a salir uno menos. ¿Por qué me sale uno menos? Porque yo al hacer esta fórmula estoy contabilizando los espacios, no estoy contabilizando las varillas. Entonces, a ver, veamos aquí. Yo tengo 18 varillas, pero si yo esto, o sea, si yo aplico esa fórmula, divido a esta distancia entre los 15 centímetros, yo lo que estoy obteniendo es el número de separaciones que voy a tener. Es decir, tengo esa separación, estoy contabilizando esa separación que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 separaciones. Ah, ya. Con ¿Sí? uno Entre más, esta varilla de 18. acá. Pero por eso entonces yo le tengo que aumentar Uno más. una unidad aquí. Siempre le tengo que aumentar una unidad. Mm, Más uno le Tienes pongo. razón. Ya. Entonces yo voy a tener la cantidad de varillas, no la cantidad de separaciones, sino la cantidad de varillas que yo necesito. ¿Sí? Sí, sí le estoy ¿Hasta ahí entendiendo. estamos? Sí, Genial. claro, está claro. Ya, listo. Ahora vamos con las longitudes, ¿verdad? Sí, a ver. Sobre las longitudes también nos estábamos preguntando. Ahora, ¿cuál es esa longitud que yo voy a tener? Como en este caso estoy haciendo mi distribución en este sentido, la longitud de mi acero va a ser este de aquí. ¿Se aprecia así? Va a ser esta distancia de aquí.
¿Sí? Sí. En este caso yo lo tengo separado y ya lo dibujé aquí. Va a ser 1.45. ¿Sí? 1.45 va a ser el largo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí también tengo que dejarle el recubrimiento de 7,5 centímetros a este lado y a este lado. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿y por qué 1.45? Porque le estoy dejando el recubrimiento, que vendría a ser lo mismo que decir 1,60 m, que es el ancho de toda la zapata, menos 2 veces el recubrimiento, que es 0.75. 0.075. Ahí está. Y me da una longitud de 1.45, ¿verdad? Que es esta longitud que yo tengo aquí. Ya. ¿Sí? Sí. Por eso la fórmula. Entonces, yo tengo 1.60, que es el ancho de toda mi zapata, menos el recubrimiento. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué más tengo que agregarle ahí a esa longitud de acero? Uno más. Tengo que agregarle los dobleces, ¿verdad? Ah, Que los me está dobleces. indicando aquí. ¿De cuántos son esos dobleces? De 25. 25 centímetros para cada extremo. Entonces, me voy aquí otra vez a mi plantilla y agrego, sumo aquí, esto lo ponemos a ver entre un paréntesis. A esto le voy a sumar 2 veces el 0.25, ¿sí? Y me va a dar 1.95. Es decir, vamos, lo dibujamos aquí. Yo voy a tener hacia aquí 25 centímetros. Ese va a ser mi primer tramo. ¿El otro cuánto era? 1.45. 25. Y hacia arriba, ¿cuánto era? 0.25. Este es el acero que yo estoy midiendo. Ya. Sí. Aquí tengo. ¿Cuánto me sale? 1.95. Aquí me sale la longitud. ¿Sí? 1.95. Eso es lo que digo. Eso es lo que yo estoy calculando aquí. 1.95. Ya, a ver si. Hasta ahí. ¿Queda claro? Sí, está bien Sí. claro. Con la fórmula ya me vas a ya. Claro. Entonces, ¿por qué hacemos las fórmulas? Eso es para hacerlo un poco más rápido en realidad. ¿Sí? Sí. Para poder avanzar un poco más rápido con nuestros metrados, porque si nos ponemos a dibujar todo esto, nos vamos a demorar un montón. ¿Sí? Sí. Entonces, lo más rápido es sacarlo con nuestras formulitas en un Excel. Que este Excel igual se los voy a pasar para que puedan trabajar. ¿Sí? Sí, ingeniero, está claro todo. Genial. Perfecto, entonces. Continuamos entonces. A ver, ¿prefieren que les explique que hagamos la habilitación de un acero más o el metrado de una zapata más o pasamos ya a encofrados? Sería bueno una más. Una más, ya, vamos con una más. Vamos con la zapata número 12, ¿sí? La zapata número 12 sabemos que también se repite una sola vez, ¿sí? Una sola vez. La zapata número 12, vamos para acá. Vamos mejor aquí a nuestro modelado. La zapata número 12, ahí. ¿Dónde está mi zapata número 12? Aquí está. Tenemos una medida de 1.25 por 1.30, ¿sí? Sí. Entonces, vamos primero en el sentido de 1.30, donde vamos a distribuir nuestro acero, ¿sí? En 1.30, entonces, yo voy a distribuir mi acero, que ese acero va a ser en el sentido opuesto, ¿verdad? Va a ser 1.30 menos el recubrimiento, de 0.75, 7 centímetros y medio, multiplicado por 2 veces, ¿sí? A esto, yo lo divido entre 0.15 centímetros, que es la distribución o la separación de mi acero. Y esa es la cantidad de acero que yo voy a tener. 7.66. Pero ¿qué estábamos diciendo? Yo tengo que redondear al entero mayor. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto voy a tener yo?
15. Voy a tener 8 varillas. ¿Sí? 8 varillas. No voy a tener 7, voy a tener 8. Redondeado al entero mayor, siempre. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser la longitud? Va a ser 1.25, porque yo estoy distribuyendo mi acero en este 1.30, ¿verdad? En este espacio estoy distribuyendo. Entonces, el ancho va a ser 1.25. Entonces, voy a colocar aquí 1.25, ¿sí? Esa va a ser mi longitud, menos el recubrimiento, menos 2 veces el recubrimiento, ¿sí? Más 2 veces el doblez que yo le tengo que hacer al acero, que es 0.25. Esa va a ser mi longitud, 1.60. Hasta ahí. ¿Lo tenemos hasta ahí? Vamos en el otro sentido. Vamos trabajando en el otro sentido, a ver. Ahora yo tengo que distribuir mi acero en el otro sentido, ¿sí? Voy a distribuirlo de esta forma. Acá voy a colocarme acero, aquí también voy a colocarme acero, aquí también voy a colocarme acero, ¿sí? Eso dibujándolo ahí de una forma forzada el acero, ¿sí? En este sentido lo voy a distribuir. Bien. Yo tengo entonces que voy a tener que distribuir ese acero en un espacio de 1,25 m, al que le voy a restar el recubrimiento, ¿sí? Y le voy a aumentar una unidad. Ahí, disculpen. A esto lo tengo que dividir entre 0.15, que es mi separación, ¿sí? Y le voy a aumentar una unidad. Igual, ¿se fijaron aquí? Aquí también me sale 8.33. Ay, aquí no le aumentamos, ¿verdad? La unidad. Se nos fue. Por eso, ahí es 9. Aquí tenemos también 8.33. Entonces, ¿a cuánto lo vamos a redondear? A 9 también. Al mayor, si no también. Redondear. Al entero mayor. Redondear al entero mayor. Ya está. Me va a salir 9 también. 9 varillas. Ahora, ¿cuál va a ser la longitud? Va a ser 1,30 m, ¿sí? Al que le voy a restar el recubrimiento, ¿sí? Le voy a restar el recubrimiento y le voy a aumentar el doblez que va a tener ese acero, que es de 25 centímetros. Ahí. Ya está. Entonces, la longitud de esa varilla va a ser de 1.65. ¿Sí? El peso de la varilla de media es de 0.994 kilogramos por metro. Entonces, aquí voy a colocar en mi fórmula las veces que se repite esa zapata por la cantidad de varillas, ahí acá estoy poniendo suma, por la cantidad de varillas, por la longitud, por el peso por metro, en los kilogramos por metro que pesa cada varilla de acero, ¿sí? Y este va a ser mi peso para esa malla. Listo. Y eso es todo lo que tengo que realizar. ¿Sí? Para las demás, lo van calculando ustedes. Y en nuestra próxima clase, lo vamos a ir revisando también, ¿sí? Yo prefiero que ustedes vayan resolviendo de una vez, cosa que si para la próxima clase tenemos dudas o consultas referente al cálculo del acero, las resolvemos. ¿Estamos?
Ahora, la cantidad total de acero que yo voy a tener para mis zapatas va a ser la sumatoria de todo lo que yo calcule aquí. ¿Sí? Que va a ser esta cantidad. Que se va a modificar cuando ustedes calculen estas cantidades. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a poner en negrito. Vamos a marcar ahí. Voy a tener 160.73 kilogramos de momento. Me falta todavía metrar 3 zapatas. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a pasar a metrar, a ver, vamos metrando una de las vigas de cimentación, ¿sí? Vamos a metrar el concreto primero en las vigas de cimentación. Vamos aquí. Tenemos vigas de cimentación, concreto medido en metros cúbicos. Ya. Esta viga, ¿cómo la vamos a medir? También la vamos a definir por ejes, ¿sí? Al igual que hicimos para nuestra excavación, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer para nuestras vigas, ¿sí? Vamos a tomar una de las vigas. De largo, ancho, va a ser lo mismo que en nuestra excavación. Vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Mi viga de cimentación que está en el eje 1 entre los ejes EF y entre el eje FH. ¿Sí? La cantidad va a ser la misma, de veces que se repite, va a ser una vez. El largo va a ser lo mismo que tuvimos para excavación. El ancho también va a ser lo mismo, va a ser 0.25. Y el alto va a estar definido por esto. ¿Sí? Por lo que yo tengo en mi detalle, es 60. Que coincidentemente es lo que me dice aquí, 25 por 60. Entonces yo ya tengo el alto de la viga. Voy a colocar aquí ese alto, ¿sí? Para ambas vigas. Y yo voy a tener mi volumen de concreto para vigas. ¿Sí? Listo. Ese va a ser mi volumen de concreto para vigas. El volumen para los, bueno, los volúmenes es un poco más rápido de calcular, ¿verdad? El acero. Pero igual vamos practicando, ¿sí? Ya les queda de tarea a ustedes también calcular los volúmenes para las vigas 1 en el eje 3, en el eje E, eje F y eje H, ¿sí? Vamos trabajando a ver con un eje más. Vamos trabajando con el eje 1, con el eje 3, a ver. Lo vamos a resolver aquí con ustedes. En el eje 3. En el eje 3, a ver. O vamos con el eje, a ver. Vamos con el eje, en el otro sentido mejor, a ver, para que lo puedan entender. En el eje E vamos trabajando. En el eje E. ¿Dónde está mi eje E? Aquí está. Aquí está el eje E. Eso es lo que yo voy a metrar. Tengo 5.20 metros de longitud. Repite una vez. Largo 5.20. El ancho de la viga, definido aquí, es de 25 por 60. ¿Sí? 25 por 60. El volumen va a estar dado por la multiplicación de las veces que se repite por la cantidad, ancho, alto. Y eso está definido en metros cúbicos. Entonces, la sumatoria de todos estos parciales, ¿sí? Me va a dar como resultado el volumen de concreto que yo debo colocar para mis vigas de cimentación. Ojo que aquí todavía me está faltando realizar este cálculo, ¿sí? Ustedes también lo pueden ir calculando. Ahí se les queda de tarea también, ¿sí? Para que puedan ir practicando. Bien. Ahora vamos con el acero de la viga de cimentación. ¿Sí? Antes de ir con el encofrado, vamos con el acero primero. Vamos por aquí.
Vamos a este mismo formato. Vamos con el acero. Entonces, para el acero, lo mismo que en la zapata, ¿sí? Vamos empezando por uno de los ejes. Viga de cimentación en el eje 1. Del tramo E hacia el F. Ya, ahora sí. Para el acero, yo ya puedo tomar un eje completo, ¿sí? Voy a tomar aquí el eje EH. El número de veces que se repite va a ser una vez, ¿sí? En el eje 1 del tramo del E hacia el H, ¿sí? Desde el eje E hasta el H. ¿Cuánto va a ser mi longitud de acero? ¿Cuánto va a ser mi acero longitudinal? A ver, vamos aquí a un corte. Primero veamos la sección del acero. Aquí me indica que es el corte B. Vamos hacia el corte B. Tengo aquí mi corte B, ¿sí? Que es esa viga. Esa viga que tiene una altura de 60 centímetros me dice que tengo aceros de 3/4, de media, 2 de media, seguidos de 2 aceros de media más, ¿sí? Para el amarre, y en el otro sentido, en la parte de abajo también tengo 2 aceros de media más 2 de 3/4. Entonces, en total yo tengo ¿cuántos? 2, 4, 6 aceros de media y 4 de 3/4. Vamos colocándolo aquí. Diámetros. Diámetro de media pulgada, y diámetro de 3/4 de pulgada. ¿Sí? Las veces que se repite esa viga es una vez, en este sentido. La cantidad de aceros que yo voy a tener, ¿cuántos eran de media? 6 aceros de media, ¿sí? Y 4 de 3/4. ¿Cuál es la longitud que yo voy a tener? Nos vamos aquí al plano en planta, ¿sí? Si se fijan aquí, yo tengo esta longitud, ¿sí? Desde aquí, que es donde arranca mi zapata, hasta donde también arranca la otra zapata, ¿sí? Que es una distancia de, a ver, aquí. Vamos aquí a mi modelado. Aquí se aprecia mejor. Ok. Tengo una distancia de 11 metros, ¿sí? Entonces, sabemos que nosotros también tenemos que dejar un recubrimiento para esas vigas de cimentación hacia los extremos. ¿De cuánto? Vamos a hacer nuestras especificaciones técnicas. Veamos. En mis especificaciones técnicas me dice que el concreto vaciado contra el suelo es de 7,5 centímetros. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo a los extremos voy a tener que dejar esos 7,5 centímetros de recubrimiento, ¿sí? Va a ser así, de esta forma, entonces. Los 11 metros menos 2 veces el recubrimiento, uno para cada extremo, ¿sí? Por 0,075, ¿sí? Esa sería la longitud del acero, de momento. Pero también sabemos, ¿sí? Que este recubrimiento, estas vigas, estos aceros, tienen un doblez, ¿sí?
¿De cuánto va a ser ese doblez? Si no me indica de cuánto es ese doblez, ¿sí? Ese 2 doblez de... centímetros y medio, en 3/8 o de media. ¿Cómo? ¿El doblez de qué, cuál fierro? Del de media estamos viendo, ¿verdad? Son El como de 3 centímetros y medio, 3 centímetros y medio. el doblex. El doblez de 3 centímetros y medio. A ver, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué serían 3 centímetros y medio? Cuando se dobla, siempre se va a estirar ahí en el doblez, porque ahí se descuenta. Ahí se descuenta el doblez. Ah, tiende a elongarse la barra al momento de doblarlo. Sí, es cierto, es correcto. Pero para efectos de metrado, pues ese estiramiento que presenta la barra es despreciable. Entonces no lo considero dentro de mi metrado. Ah, En no, no este lo caso, ponen. ¿cómo? No lo ponen siempre. No, no lo vamos a colocar dentro de nuestro metrado. En este caso, mis varillas de media no van a tener el doblez, ¿sí? En este caso no. Las que presentan el doblez son las varillas de 3/4, ¿sí? Son las que están en los extremos. Las varillas de media no, ¿sí? Entonces, la longitud que yo voy a tener, ¿sí? Va a ser, aquí, la longitud va a ser de 10.85 nada más, ¿sí? Solamente va a ser la longitud total menos el recubrimiento, ¿sí? Y el coeficiente va a ser 0.994, que es el peso, son los kilogramos por metro que tiene cada varilla. Entonces aquí, el peso total que voy a tener para este acero de media va a ser esto de aquí. El producto de todas estas, del número de veces, la cantidad, la longitud y el peso por metro. ¿Sí? Ahora, para las varillas de 3/4, tenemos 4 varillas de 3/4. La longitud va a ser la misma, 10.85 que hemos calculado en las varillas de media, pero estas varillas sí tienen que ir dobladas. ¿Cuánto le vamos a considerar? Sabiendo que la viga tiene pues una altura de 60 centímetros, un aproximado que le vamos a dejar ese doblez va a ser unos 30 centímetros, para que esas varillas se puedan cruzar entre ellas. ¿Sí? Va a ser de 30, entonces le vamos a aumentar 30 centímetros. ¿Y cuánto es el peso de la varilla de 3/4? Aquí lo tengo. Va a ser de 2.235. Les coloco aquí 2.23, que ese es el peso. Y el peso total de esa viga va a ser, o de esa varilla, del diámetro en específico de 3/4, va a ser el producto del número de veces, la cantidad, la longitud por el coeficiente. Que va a ser esto de aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué más me falta definir aquí? Los estribos para esa viga. ¿Y los estribos de cuántos son? ¿Me indica aquí de qué diámetro son los estribos? Me debería indicar, ¿verdad? 3/8. A ver, vamos viendo. ¿Qué nos dice por aquí? Solado. Acá está al costado donde dice diga C1, FC. Aquí está. Aquí 3/8, 1 de nos 5, indica 7 de 10. 1 a 5, 7 a 10, el resto A 25. a 25, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, lo vamos a anotar por aquí. Tenemos estribos 1 a 5. ¿Cuánto más era? 7 a 10. 7 a 10. 6 a 15. Y el resto a cada 25. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Nosotros ya tenemos la longitud en donde vamos a distribuir ese acero. ¿Sí?
Entonces, vamos para aquí. Vamos, primero lo vamos dibujando. ¿Sí? Tenemos una longitud de 10.85. ¿Sí? Donde vamos a distribuir nuestro acero, nuestros estribos. El primer estribo, ¿a dónde va a ir? Va a ir 1 a 5. 1 a 5. El primer estribo va a ir 1 a 5. 1 a 5. ¿El resto a cuánto va a ir? 5 a 10, ¿verdad? 7 a 10 o 10. 7 a 10. 7 a 10. Vamos distribuyendo acá. 7 a 10. Ahí está, a 10. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí tengo mis 7 estribos, ¿sí? Pero yo tengo que definir aquí también dónde están mis elementos verticales, ¿sí? Entonces, vamos aquí. Ay, Dios. Vamos a copiar toda esta liga por aquí. ¿Sí? Ya, esos son mis elementos verticales. Entonces, nosotros sabemos que el arranque de la distribución del acero, ¿sí? Está también depende mucho de los verticales donde yo lo vaya a colocar, ¿sí? Por ejemplo, Sí. aquí tengo una placa, acá tengo otra y acá tengo otra. Entonces, mi acero se debe distribuir en esa distancia, ¿sí? Claro, tienes razón. Sí, de la columna son 5 centímetros. De ahí ya Desde la comienza a columna, 10. entonces, aquí tenemos 5 centímetros. 7 a 10, ¿cuánto más era? 6 a 15, ¿sí? Sí, 6 a 15. Pues vamos a copiar aquí. 6 a 15. 1, tenemos ahí. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? sí. Y el ¿Qué resto más nos 25. dice? 6 a 15 y el resto 25, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? El otro lado tendría que comenzar, Del ¿no? otro lado también tendríamos que hacer lo mismo, Sí, ¿verdad? para ver el centro. Vamos aquí. Entonces, aquí también vamos a poner nuestro primer acero. Vamos a poner a 5 centímetros desde la columna, desde el Sí, recubrimiento de la columna, ¿verdad? sí, de ahí Así. comienza. Y esto lo vamos a colocar. ¿Cuántos eran? 7 a 10, ¿sí? Sí, 7 a 10, 6 a 15. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Y tenemos Bueno, es también, 7, son 7 a 10. ¿Cuánto hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 7. ahí tenemos los 7. ¿Sí? ¿Tenemos los 7? No, Ahí. tiene más. ¿Tenemos más? A ver. Sí. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, nos pasamos. Ya. 1, ahora sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está. 7 a 10. ¿Y cuántos eran a cada 15? 6 a 15.
6 a 15. Muy bien. Vamos a copiar aquí, entonces, cada 15. Vamos a tener 1, Ujú. 2, 3, 4, 5 y 6. Sí. Ya listo. Entonces ya tenemos nuestra distribución de acero para los extremos. Ahora nos dice que el resto es a 25. ¿Cuánto nos queda aquí de espacio? 64 centímetros. Hay que Vamos, compartirlo. ahí lo compartimos. A Ahí lo compartimos. 21. Claro, claro. Quedaría cada 21, ¿verdad? Sí. Aprox. Entonces aquí vamos a copiar nuestro acero. Quedaría a 21. El otro, desde el otro lado también. Igualito. Y ahí queda el eje. Ya está. Listo. Y esa sería nuestra distribución de acero. ¿Sí? Para los estribos. En este tramo. Ahora, en este tramo de aquí, vamos a tener lo mismo. El mismo ¿Verdad? sistema es. Sí, el mismo Claro, sistema. el mismo sistema. ¿Sí? Vamos a copiar esto de aquí. A ver. Vamos a copiarlo de aquí. En este tramo. Y en este tramo. ¿Verdad? Y ya aquí, igual, de igual forma. Aquí lo vamos a separar a cada 25. Pero primero terminemos con este de aquí. Antes de que sigamos con este. Terminemos con este tramo primero. Entonces, ¿cuántos aceros voy a tener aquí? Ahí. ¿Y cuántos tengo? Tengo 30 estribos tengo en este tramo nada más. ¿Sí? 30 estribos tengo aquí. Aquí está. 30. 30 ahí. 30 veces se va a repetir. 1. Aquí van a ser 30 estribos. La longitud del estribo, ¿cómo lo voy a calcular? Vamos de nuevo a nuestro planito. ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos un ancho de 25 por 60 de alto. ¿Y cuánto va a ser nuestro recubrimiento en este caso para los estribos? Yo tengo encofrada mi viga, ¿verdad? De Entonces, 4 en este caso, centímetros. de 4 centímetros, correcto. Mi recubrimiento va a ser de 4 centímetros. ¿Sí? Ahí sería 19. ¿Cuánto es? Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Tenemos 2 veces, ¿sí? Tenemos 2 veces los 60 centímetros porque estamos midiendo este lado de aquí y este lado de aquí para poder identificar cuánto es la longitud. ¿Sí? 2 veces 60, pero a este 60 le tengo que quitar el recubrimiento. ¿Sí? Sí. Le tengo que quitar el recubrimiento de arriba y de abajo, que va a ser 2 veces entonces multiplicado por el recubrimiento que es 0.04. ¿Sí? Más 2 veces esta longitud. ¿Sí? Que está en el ancho de 25 centímetros. A ese le tengo que quitar, a los 25 centímetros, le tengo que quitar 2 veces también el recubrimiento. ¿Sí? ¿Y qué más tengo que sumarle ahí? 1. 1 más 1. Le tengo que sumar el gancho del estribo. ¿Y cuánto va a ser el gancho de mi estribo? Para 3/8, pues le dejo 7 centímetros y medio, ¿no? 7,5 por 2. ¿Por qué por 2? Porque tengo que dejarle 2 ganchitos también, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la longitud del estribo. El estribo va a medir 1.53 metros. ¿Sí? ¿Se entiende usted cómo saca la longitud del estribo? Sí. ¿Sí? Es el resto. Ya. Bien. Entonces,
¿De cuánto era mi estribo? De 3/8. Sí. Yo tengo aquí el peso nominal de 0.56. Estribos, acá hay que colocar diámetro. Diámetro de 3/8 de pulgada. Ya. Pero este solamente es para un tramo, ¿eh? Así que esto de aquí, vamos a pasar para acá. ¿Este es para qué tramo? Para el eje. ¿Cuál? Lo que hemos calculado aquí era para el eje. Central, el eje. Ahí. Para el eje, lo que está entre el eje EF. Ahora, ¿qué me falta calcular? La cantidad de estribos para el eje FH, ¿verdad? Ya, es el eje. Para el eje FH, ¿sí? Para el eje FH va a ser lo mismo, ¿sí? Voy a tener aquí mi acero distribuido de la misma forma. A ver, lo vamos a copiar nada más, ¿sí? Voy a copiar aquí. Y aquí en este sentido también lo vamos a copiar. ¿Listo? Y mi distribución de acero a cada 25, ¿verdad? Que queda así. Entonces aquí contabilizamos nuestro acero también. ¿Cuánto tenemos? Aquí tenemos 31. Tenemos una longitud más larga, ¿verdad? Ese tramo, sí. Y el tramo es más largo. Entonces aquí nos da un acero más, ¿no? Tenemos 31. Repite una vez esa viga. Tenemos 31 estribos. ¿De cuánto? Igual, la longitud va a ser la misma que la que estamos calculando aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, copiamos esta misma longitud, que es la que no va a variar, y colocamos también 0.56 kilogramos por metro, ¿sí? Y el producto va a ser esto de aquí, ¿sí? Ese va a ser nuestro peso de acero para esta viga C en el eje número 1. Realizamos la sumatoria y tenemos el peso del acero, ¿sí? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta en referencia al cálculo del acero? No, casi sí. Ok. Entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar aquí en acero. Y para la próxima clase vamos a ver el metrado de lo que es encofrados, el metrado para una columna, y vamos a ver también lo que es el análisis de precios unitarios para todas nuestras partidas, para nosotros también poder calcular la cantidad de horas hombre que vamos a emplear para cada partida y la cantidad de materiales que vamos a requerir para cada una de las partidas, ¿sí? Para que puedan sacar ustedes también sus presupuestos. Ya. Bueno, eso es todo por hoy entonces. Yo ya les voy compartiendo los archivos en Excel, en AutoCAD y en un PDF. Bueno, y la clase de hoy también que está en el PPT, para que lo puedan ir revisando. ¿Sí? Listo, ingeniero, gracias por todo. Muchas gracias a todos. Estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches.